Muy buen día tengan todos ustedes, querida comunidad parroquial nacional de Bugambilias, queridos hermanos en Cristo todos, querido rebañito digital. Es un gusto el poder estar nuevamente utilizando estos medios para compartir el pan de la palabra. Por eso yo les invito a que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, abramos nuestro espíritu para dejar que la luz de la palabra, que es Cristo, ilumine nuestras vidas, para poder entenderla, para poder comprenderla. Les invito a leer el Evangelio de hoy, capítulo 8, tomado del evangelista San Marcos, de los versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. ¿Y todavía no acaban de comprender? Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Muy queridos hermanos, en esta escena que nos describe el Evangelio, el Divino Maestro, el gran pedagogo, no desaprovecha ninguna ocasión, ningún escenario para enseñar a sus discípulos, para orientar a sus discípulos. Por eso, hoy el Evangelio, el Señor se vale de la levadura en el pan. En otra ocasión, primero quiero resaltar, si nos fijamos, la levadura en aquella mujer que la mezcla con harina para que ésta fermente y haga que aquel pan sea un rico pan y pueda degustarse, porque la levadura hace crecer, fermentar la masa. Tiene ese efecto positivo. Pero en esta ocasión, ese mismo signo, ese mismo elemento que está tomando el Señor para dar la enseñanza a sus discípulos y a nosotros, hace una clara advertencia, ahora en el sentido negativo, utilizando este mismo elemento. Lo que aparece en el Evangelio es una advertencia a sus discípulos, utilizando la imagen de la levadura, del pan. Dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Por qué les hace una advertencia a ellos y nos hace una advertencia a nosotros a la vez? ¿Cuál sería la levadura de los fariseos, a la que el Señor nos invita a tener mucho cuidado de no incurrir en ella? Podemos describirla de muchas formas, pero creo que alguna que describen esta levadura de los fariseos que constantemente el Señor descubrió es obvio: la hipocresía, la dureza de corazón, la incredulidad. Precisamente el Evangelio de ayer pedían una señal, se resistían a nuestro Señor, a su mensaje, a su doctrina. Una dureza de corazón y sobre todo una hipocresía, es decir, una incongruencia entre lo que decían y lo que vivían, una incoherencia. Por eso, esa es la advertencia que hace nuestro Señor, orientada a la levadura de los fariseos. Y la levadura de Herodes, Padre, la levadura de Herodes, la podemos identificar perfectamente
es la sensualidad, la maldad que había en su corazón, en sus intenciones, la superficialidad, el deseo, el anhelo de poder, la vanidad, el orgullo. Era un hombre pagado de sí mismo. Recordemos la escena del martirio de San Juan, por no quedar mal con sus convidados, sus comensales, dio muerte a un hombre justo. Esa es en parte la levadura de Herodes, en la que el mismo Señor les advierte a sus discípulos y nos advierte a nosotros. Por eso dice al final del Evangelio, y todavía no acaban de comprender. Tengan cuidado de esta levadura. Queridos hermanos, estamos prácticamente en vísperas, en la antesala, en el dintel, en el umbral de comenzar el día de mañana, Dios mediante, con la jornada del miércoles de ceniza, este tiempo de gracia, de penitencia, de reflexión, que Cristo a través de su iglesia nos ofrece a todos nosotros para aprovecharlo. ¿Y cómo se aprovecharía este tiempo de gracia a propósito del Evangelio? Por lo que acabo de señalar. La advertencia hacerla nuestra de cuidar ese tipo de levaduras de fariseos y de Herodes. Por eso qué sabia es nuestra iglesia como madre y maestra. Nos ofrece el tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, para que la levadura sea la levadura de Cristo. Esa levadura que entre en nuestro corazón a través de su palabra, a través de la vida de los sacramentos. Esa levadura que no es otra cosa sino aprovechar ese tiempo con los medios que nos ofrece nuestra iglesia en esas 3 prácticas cuaresmales. La oración, el ayuno, ayunar de estas acciones farisaicas o herodianas. Y esa generosidad en la limosna, en dar y en darse. Por eso, cuidemos esto, la advertencia que el Señor nos hace. Qué bien lo decía el Papa Francisco a propósito de cómo a veces esa levadura de la que nos señala y advierte el Evangelio se va filtrando tanto al corazón que lo secuestra y lo priva de Cristo, porque la tentación lleva al pecado. Va tomando ese lugar que le pertenece a Él. Pidámosle al Señor que Él sea esa levadura en nosotros para aprovechar este tiempo de gracia en gracia, aprovechando esta advertencia que Él nos hace, de no caer en esa levadura de los fariseos y de Herodes, para poder comprender la auténtica levadura, que seamos ese pan ácimo sin este tipo de levaduras. Aprovechemos ese tiempo de gracia y sigamos orando por nuestros enfermos y sus familias. Reciban la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes, que así sea.